Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de En Campaña. Les prometemos que no vamos a hablar de la eliminación de Brasil, tampoco vamos a hacer referencia a Argentina o Holanda. Hoy compartimos el programa con dos figuras de la arena política. Por un lado, vamos a estar metiéndonos en la interna del Partido Colorado. ¿Cuándo se define quién acompañará a la vicepresidencia a Pedro Bordaberry en cuanto a la propuesta que hará el Partido Colorado para sus votantes? ¿Qué dice Ballistas de Ley? Bueno, recibimos aquí, en estudios de la red, al ex director de ANCAP, Juan Justo Amaro. Y en nuestro primer segmento, y la parte central de nuestro programa, va a ser con el ministro de Desarrollo Social, con el economista Daniel Olesker. Vamos a hablar de varios asuntos, porque hay mucho para desarrollar. Les presentamos la nota que a partir de este momento ponemos en el aire. Daniel Olesker nació en 1952 en Montevideo. Es economista y realizó un máster en Ciencias Económicas en Bélgica. Es profesor grado 5 de la Facultad de Ciencias Económicas y titular del área Economía Laboral. Olesker se desempeñó como director de investigación del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT y a su vez fue asesor técnico de la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay y asesor económico de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. El 1 de marzo de 2005, con el gobierno de Tabaré Vázquez, asumió como director general de Secretaría del Ministerio de Salud Pública, teniendo a su cargo la puesta en marcha de la reforma de la salud. De hecho, se lo considera el ideólogo del Sistema Nacional Integrado de Salud. En diciembre de 2009, el presidente electo José Mujica lo designó ministro de Salud Pública, cargo que asumió el 1 de marzo de 2010. En julio de 2011 fue nombrado ministro de Desarrollo Social en sustitución de Ana María Viñoli. Los principales objetivos de su gestión son la puesta en marcha de un incipiente Sistema Nacional de Cuidados y la atención de personas en situación de calle y ampliación de refugios para estas personas, especialmente durante las noches de invierno. Las transferencias económicas a los uruguayos en situación de vulnerabilidad a través de la tarjeta Uruguay Social han sido frutos de cuestionamiento en varias oportunidades. La más reciente fue en los primeros días del mes de julio, cuando el semanario Búsqueda informó sobre errores en las asignaciones, información que fue desmentida, esgrimiendo que estaba desactualizada y que los errores ya habían sido subsanados. Desde el MIDES se comunicó públicamente que el proceso de refocalización de la tarjeta Uruguay Social representa un avance notorio y significativo en materia de justicia social a identificar, monitorear y evaluar la entrega del beneficio a los 60.000 hogares en situación de vulnerabilidad económica extrema. Ahí queda presentada nuestra entrevista central del día de hoy. Le agradecemos la presencia del ministro de Desarrollo Social. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, antes de entrar a profundizar en algunos asuntos, le quiero consultar por algo que está padeciendo muchos departamentos del interior y en particular en el litoral, que son las inundaciones, y eventualmente cuando se dan este tipo de episodios, el Ministerio de Desarrollo Social dispone de algún tipo de ayuda complementaria para estas personas. ¿Ya hay algo resuelto en ese sentido? Bueno, perdón. Bueno, cuando hay emergencia por evacuados, hay un dispositivo gatillo que funciona siempre, que es el otorgamiento de la tarjeta Uruguay Social, en que se duplica el valor de las personas que ya la tienen. Luego puede haber un segundo dispositivo que ya no es gatillo, sino es automático, sino que depende de las circunstancias, que es dar alguna tarjeta a quienes no la tenían, digamos, ¿no? Pero el dispositivo de duplicar la tarjeta a quienes ya la tenían y son evacuados es automático y seguramente ya no pasa por mí, digamos, yo simplemente firmo la resolución finalmente, pero es un acuerdo ya entre el equipo de tarjeta y los equipos de Paysandú, de Salto, en fin, de Artigas, ¿no? Claro, ya está instrumentado de esta manera. Muchas veces se da también por parte de la Intendencia, pero el MIDES también colabora, material para la desinfección de las casas, bueno, para dejar todo pronto lo que eventualmente el agua ha dañado. ¿Hay en este momento alguna disposición en ese sentido también colaborar? Porque sobre todo en algunos puntos, en particular en Paysandú, parece que la situación es bastante peor que en otras oportunidades, ¿no? Bueno, eso en general lo hacemos con el MSP, el Ministerio de Salud Pública generalmente. En las últimas, por ejemplo, se hizo en Paso Carrasco, que fue uno de los lugares, Canelones fue uno de los más afectados. Eso sí se hace, eso de alguna manera, yo creo que Canepa lo decía en la conferencia de prensa, ¿no? Hoy las evacuaciones, entre comillas, pasan más desapercibidas, en el sentido de que
de que hay respuestas automáticas, rápidas, de las intendencias, del gobierno nacional, de distintos ministerios. Entonces eso ya está todo instrumentado. Ahora, cuando adquieren cierta gravedad es cuando los ministerios se reúnen para ver medidas adicionales, digamos. Claro. Pero hoy están funcionando todos con estos mecanismos ya automáticos. Bien, dicho esto y salvado esta pregunta que le quería hacer, porque eventualmente hay mucha gente que obviamente nos está mirando y que está padeciendo por esta situación, también hubo un anuncio importante en las últimas horas en cuanto al tema de las asignaciones familiares. Y me parece que, más allá del titular y de la suspensión de estas casi 15.000 asignaciones familiares, hay mucho por desmenuzar y mucho por profundizar en torno a este tema. Yendo específicamente al anuncio, estas 15.000 asignaciones que se suspenden, ¿se suman a las 35.000 que se cesaron en el año 2013? Bueno, ahí va. Esto me permite un poco ordenar, digamos, un poco esta respuesta. De los 35.000 del año pasado, en realidad quedaron aproximadamente en 28.000, porque hubo un número importante que se repusieron simplemente porque algunos habían emigrado a la educación privada y no estaba, otros se reescribieron, bueno, hubo distintas, que quedaron 28.000. De esas 28.000, 17.000 se reinscribieron en el sistema educativo y por lo tanto recuperaron la asignación. De esas 17.000, y este es un dato bien importante, 11.000 lo hicieron en la educación formal, porque había otra forma de recuperar. Por ejemplo, si uno se inscribía en un CECAP, también la recuperaba, los jóvenes de Jóvenes en Red también la recuperaban, pero 11.000 se reinscribieron en la educación formal. Algunos a lo largo del año pasado, y por lo tanto fueron activamente a levantarla, y otros simplemente ahora en marzo se constató que estaban inscritos y el sistema automáticamente las levanta. O sea que estas 15.000 se suman a las del año pasado que quedan sin recuperar, que son otras 11, entre 11 y 12.000. Quizás estaremos hablando de una población total de 30.000 entre los dos grupos, o sea, menos sumando los 2 años que la población original. Y quiero decir que las personas de los departamentos lo saben bien, porque en los 17 departamentos que no eran Montevideo y Canelones, donde se hizo un sistema telefónico liderado por Antel, porque era muy difícil una masiva visita, en todos los demás, los inspectores de educación primaria y secundaria y los directores del MIDES y su jefe de oficina salieron a buscar a las personas para que se reinscribieran. Y efectivamente tuvieron éxito en ellos, no en todos obviamente, o sea, es evidente que en 500.000 asignaciones familiares siempre el porcentaje es bajo, pero en términos absolutos es un número importante de preocupación. Y sobre todo sucedió, Salto por ejemplo, en Salto 400 de las bajadas del año pasado, los datos de este año todavía no están procesados, eran del medio suburbano y rural, o sea que en muchos casos tenía que ver con las dificultades para acceder, digamos, para llegar, para el transporte, o incluso porque trabajaban en tareas de campo con su familia. Y vista esta realidad, le pregunto algo que he visto, por ejemplo, en las redes sociales que se ha insistido. ¿No es mejor constatar antes por qué no se está yendo al centro educativo y después eventualmente suspender la asignación? Por ejemplo, en el medio rural, si hay gente que no puede ir a estudiar porque se le complica por los medios de transporte o porque están colaborando en las tareas del campo, ¿no es mejor a esa familia no dejarla desprotegida en cuanto a la prestación? Sí, una vez que se constata si hay una responsabilidad del Estado en brindar el servicio y no en la persona, se le incorpora y eso es bastante rápido. De cualquier manera, lo más no es la accesibilidad, ¿no? Hay una parte importante, yo diría de 14 a 17, que es el núcleo, en estos 15.000 es la mayoría. 14 a 17 años. Es que en general están trabajando. Y a veces el hecho de que trabajaran, obviamente los inscribe a ellos formalmente en la previsión social y bueno, eso los hace dejar de estudiar y a veces el mercado de trabajo es su mismo dinamismo, su misma mejora, es un factor, digamos, de dificultad para la continuidad de los estudios, ¿no? ¿Y qué se hace en esos casos? Donde se constata que el adolescente no dejó de estudiar porque quiso y sino porque... En esos casos, hasta ahora no teníamos muchas herramientas. Ahora la ley de empleo juvenil, ya aprobada y a punto de ser reglamentada, le da a las empresas algunos subsidios cuando toman medidas que favorecen la dupla estudio-trabajo. Por ejemplo, se les paga parte de la licencia por estudio, en fin. Se trata de tomar medidas de ese tipo. A veces es posible hacer las cosas y a veces es decisión de la familia, claro, digamos, ¿no? Bueno, ¿y cuánto del universo total de estos 26.000, vamos a decir, para hacer una cifra redonda, 30.000, de adolescentes, niños que no están yendo al sistema educativo, cuántos son del interior?
De los 15.000 son más o menos 4.000 Montevideo y 11.000 interior. De los que quedaron de la otra no recuerdo, pero me imagino que la proporción debe ser 2/3, 1/3. Pero entonces hay claramente una proporción mayor al interior que a la capital. Sí, hay. Sobre todo por el universo de personas, por ¿no? esa misma causas que yo explicaba, ¿no? Claro, vinculado sobre todo a las dificultades y al mercado laboral. Le quiero consultar también por otros temas, porque se ha hablado mucho y esto de alguna manera enrabado con lo que tiene que ver de las inundaciones. Hoy leía en el diario El Telégrafo de Paysandú, por ejemplo, se hablaba de los refugios, y ciertamente de un tiempo a esta parte, cada vez menos en invierno se habla del sistema de refugios. Esto quiere decir que se está funcionando de mejor manera, ya no es noticia que haya algún tipo de dificultades, pero veía que por ejemplo en Paysandú estaban funcionando a tope, que prácticamente no quedaban plazas disponibles. ¿Cuál es la evaluación que hace el MIDES cuando recién está arrancando los fríos, pero ciertamente las bajas temperaturas se hacen sentir? Bueno, lo primero es lo primero que tú decías, que me parece que es importante, y en los 7, 8 departamentos, contando Montevideo, donde hay refugios, porque el refugio es la más importante solución para personas en situación de calle, pero no es la única. En muchos lugares el pasaje para volver al departamento de origen, el pago de una pensión por algunas noches, cuando son casos de 1, 2, 3 personas, la escala no justifica tener un centro específicamente, ¿no? Por eso hay solo centros de permanencia nocturna o diurna, comúnmente conocidos como refugios, en 8 departamentos. En el año, como tú decías bien, en el año 2011 aproximadamente había unos 25 refugios en todo el país y unas 600 personas, y el MIDES gastaba unos 70 millones de pesos en esto, lo cual era absolutamente insuficiente. Hoy tenemos un presupuesto de cerca de 300 millones de pesos para refugios, para 47 centros en todo el país, la mitad de ellos nocturnos y la mitad de ellos diurnos, de 24 horas, sí. En muchos casos casi en 450 cupos madres con niños, en situación de violencia sobre todo, y las personas son más o menos entre 1.600 y 1.700. Con esos cupos que existen durante todo el año, con una capacidad ocupada de 90%, nosotros durante el invierno aspiramos a que se cubra ese 10% y con esa misma capacidad movernos. Pasa a veces, como el caso de Paysandú, o como pasa a veces en Montevideo, que hay topes, que se pasan los topes, y ahí manejamos otras soluciones, salvo que el tope se empiece a transformar en estructural y busquemos una salida de un nuevo refugio, claro. Pero eso lo vamos evaluando en cada caso. Entonces lo que hay que entender es que en realidad no es que haya más gente en situación de desamparo que quiere ir a los refugios, sino que las redes de refugios están abarcando a la mayor cantidad del universo posible. Sin duda, y yo creo que eso tiene que ver también con un factor que algunas encuestas de satisfacción que nosotros hicimos muestra, es que la gente se siente más cómoda en los refugios, desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista del trato, desde el punto de vista, el hecho que haya algunos durante el día, el hecho que en los nocturnos nosotros cuando hay advertencia meteorológica pedimos que ese día se queden 24 horas y obviamente a la ONG que lo administra lo remuneramos. Yo creo que hay mayor, llamémosle confort, entre comillas, y eso también ha hecho que mucha gente que se negaba a ir, que se resistía a ir, hoy vaya. Claro, eso le iba a decir, porque hay mucha gente que dice, bueno, años de crecimiento de la economía, en realidad reducción de la pobreza, de la indigencia, sin embargo, siempre que pasa estas situaciones de invierno en los refugios, se ven los refugios a tope. Está centrado en esto que usted dice, como cierta resistencia que se ha perdido a la posibilidad de ser amparado en un lugar de estas características. Y nueva población que empieza a ir a refugio. Yo le decía que 450 de nuestros 1.700 cupos son de madres con niños, que no necesariamente las situaciones de indigencia económica, o dicho de otra manera, se les provoca una situación de indigencia económica por la ruptura de los lazos familiares a partir de situación de violencia, o jóvenes con consumo de sustancias que también rompen los vínculos familiares, y no es que no tengan una familia donde pudieran ir, rompieron ese vínculo. Entonces no hay una asociación directa entre esta población, que también hay que
ponerlo en su justo término, ¿no? Estamos hablando de que aproximadamente es un 2 por mil un 2 por mil de la población, y que tiene en más de su mitad una característica no derivada de fenómenos exclusivamente económicos. Vinculados a patologías psiquiátricas. Patologías psiquiátricas duales, psiquiátricas y consumo de sustancias, violencia doméstica, que obviamente eso le provoca problemas económicos y problemas de capacidad de obtención de empleo. Finalmente el problema termina siendo el mismo, pero el origen del problema no es que perdió su trabajo como en la crisis del 2002 y entonces el 2013 tuvo que ir a la calle, claro. Es otro el origen. Bien, hacemos la primera pausa y después de la vamos a conversar de otros asuntos también, empezando a proyectarnos hacia el futuro. Estamos en un año de campaña electoral y ciertamente hay muchos planes que están en pleno desarrollo que habrá que ver qué continuidad tienen. Si me espera, lo recibimos después de la pausa. Enseguida estamos de vuelta, ¿eh?